Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, apreciados seguidores de este canal. Estamos ya a pocas horas de terminar la festividad del Yom Kippur y que es necesario hacer una conclusión de esto, ¿no? El Yom Kippur, Día de la Expiación, parte 3. Vamos a hablar del extenso tema del Yom Kippur. Vamos a hablar esto que es acerca del sumo sacerdote. Espero que me acompañen. Esta vez vamos a leer textos en la cual vamos a considerarlo en esta oportunidad. Vamos a leer lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice: estamos estableciendo los principios para entender el Yom Kippur y en cómo debemos de concluir este Yom Kippur. El alma que pecare, ésta morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pregunto, ¿es justo para nosotros que el Mesías, que nunca cometió pecado, cargue pecados ajenos? ¿Es justo que permanezca por la eternidad Él cargando los pecados ajenos que no cometió? ¿Es justo que si Él llevara todos los pecados que toda la humanidad, la cual le ha puesto sobre sus hombros, permanezca delante de Él y su Padre como una mancha que va a perturbar y va a malograr la felicidad, porque siempre estaremos presente con la fetidez del pecado en el cielo? ¿Es justo eso? Pero el principio de la Escritura dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿por qué murió el Mesías? Vamos a leer Deuteronomio. Vamos hoy día a hablar del sumo sacerdote. Deuteronomio capítulo 24, verso 16. El principio es el siguiente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Este es un principio de la Escritura. Entonces, ¿por qué el Mesías murió por nuestros pecados? Él asumió nuestros pecados para darnos a nosotros un espacio temporal en el cual podamos tener la libertad de elegir o que nos limpien de pecado, o que nosotros, al seguir practicando el pecado, finalmente aceptemos las consecuencias del pecado. ¿Recuerdan que la paga del pecado es muerte? No es la paga por el pecado. Cada pecado lleva en sí su propia retribución. Vamos a leer lo que dice Levítico 23. Levítico 23, verso 26 en adelante. Habla acerca de todo lo que tiene que ver con el día de la expiación, y yo les invito a que lean esto acerca de lo que significa y cuál es el procedimiento del día de expiación. Ahora nos vamos al mismo libro de Levítico, capítulo 16, versículo 2, que habla acerca del día de la expiación, pero aquí dice unas cosas muy interesantes, que es lo que justamente me voy a detener en hablar. Espero que este video no sea muy largo, sino lo suficientemente conciso, resaltando estas cosas que estimo que son necesarias según la tónica que hemos planteado desde la parte 1 de esta celebración del santuario, ¿no? Una cosa resaltante de esta celebración es de que se tomará 2 machos cabríos y se pondrá delante del sacerdote, la cual uno será elegido para echar suertes por Yahweh, y el otro
por Azazel. Y en esto hay mucho conflicto, mucha tinta corre para saber quién es de Yahweh y quién es por Azazel. La escritura dice que el Harán traerá a Aarón el macho cabrío, sobre el cual estoy leyendo el versículo 9, sobre el cual cayere la suerte de por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué es expiación? Expiar es hacer limpio. O sea que vemos que hay un macho cabrío sobre la cual la suerte por Yahweh será el único que sea por expiación, para hacer limpio al pueblo. Y el versículo 10 dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere por suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para que hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. A él, a este macho cabrío asignado por Azazel, no se lee que él muere haciendo expiación por el pecado. A muchos simplemente les basta la idea de que ese Azazel puede ser Cristo, porque él es el único al cual se le ha puesto los pecados encima. Pero recuerden el principio que hemos establecido al empezar este video. Vamos a volverlo a leer. El principio de Ezequiel. El principio de Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Significa que el día de la expiación es el fin y término de todo lo largo de los 6,000 años de vigencia del plan de redención. Quiere decir que si decimos que Azazel es Cristo representando su ministerio, él va a terminar finalmente cargando el pecado de todos nosotros. Cuando el principio dice que quienes deberían llevar su pecado son los mismos responsables, y nuestro Mesías es inocente. Vayamos teniendo este principio para ir entendiendo esto. ¿Por qué a Azazel se le impone cargar los pecados? Es que no hemos leído, como siempre hemos dicho en nuestra serie de videos, hemos olvidado el Génesis. Y vamos a ir al Génesis a entender dónde parte este principio de que cada hombre llevará el pecado finalmente sobre sí. Aquel que no haya pedido perdón o arreglado sus cuentas con el Padre, finalmente cada uno llevará su pecado. Aquel que no se ha arrepentido, finalmente cada uno llevará las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte. O sea, todo aquel que se retenga su pecado tendrá la muerte como su propia elección. Leen lo que les dice cuando Caín mata a Abel. Recuerden que Lucifer en el cielo quiso destronar al hijo de Yahweh, podríamos decir a su hermano, porque aparentemente él no sabía que era el hijo, él creía que era un igual a él, pero la envidia y los celos lo concibieron el odio al punto de matarlo a él. Entonces él es considerado como el primer asesino, el primer homicida, y que él con ese espíritu, al inyectarle a los ángeles caídos y al inyectarle su carácter en el pensamiento de Adán y Eva, también sembró la semilla de matar al Mesías. Entonces le dijo, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Quiere decir que aquí hay una representación del drama que hubo en el cielo, que Lucifer finalmente quería matar al Mesías. Aquí vemos que Caín mató en representación a Abel, que era el representante del Mesías. Y vemos que después ocurre algo que nos va a relacionar con el día del Yom Kippur y sobre la suerte del macho cabrío por Yahweh y el macho cabrío por Azazel. Azazel fue llevado antes, cuando previamente se le pone sobre su cabeza los pecados simbólicos de todo el pueblo.
y fue dejado sin ser muerto, llevado al desierto. Pero miren lo que pasa con Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, y abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Lucifer, cuando vino a la tierra, convirtió en Satanás, mató al Mesías. Él es el que murió, y al morir con su sangre expió los pecados del pueblo. No así Azazel. Y dijo Caín, el versículo 13, y dijo Caín a Yahweh: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pregunto, ¿lo mataron a Azazel? ¿Lo sacrificaron? No, se le llevó al desierto para que muera por las propias consecuencias de su propio mal. Caín tampoco. ¿Ustedes leen que acaso Dios lo mató? ¿Ven ustedes que Caín pidió perdón? Es lo mismo que estaba pasando con Azazel, y es la representación final de lo que es Satanás, que jamás pidió perdón y que finalmente él llevará, como dice el principio, cada uno llevará el peso de sus propios pecados. El Padre no podrá morir por el Hijo, ni el Hijo podrá morir por el Padre. Cada uno finalmente llevará el pecado que ha cometido. Por eso el rol del Mesías, de sumo sacerdote en el día de la expiación, es bien importante valorarla, porque Él nos ha dado un espacio temporal donde podemos nosotros elegir. Porque recuerden que estamos en un juicio universal en la cual el Padre ha sido puesto en el banquillo de los acusados por parte de Satanás, acusándolo de intolerante, caprichoso, egocéntrico, cruel, impaciente y todos los demás pecados de su propio carácter. Quedó la duda en los seres inteligentes de otros mundos, quedó la duda entre los ángeles. Así de que qué mejor momento de exponerle, al igual que Caín con Abel, que cuando se presenta la ofrenda, al final el que hacía mal tuvo los celos y la semilla para matarlo al otro. El ejemplo de Caín y Abel, y cuando Caín es expulsado vivo, es el mismo ejemplo que se repite nuevamente en el santuario en la fiesta del día de la expiación. Azazel representa lo que fue Caín, la cual se llevó su propio pecado porque no se arrepintió, porque no quiso ser perdonado. Pero ¿qué es lo que realmente no quiso ser perdonado? Si las muchas religiones de este mundo, todas piden perdón todos los días, todas piden y se arrepienten entre comillas, pero ¿qué es lo que no han hecho? Que al final, en el día de la expiación, sale a la luz con una vergüenza para aquellos que se pierden de lo que realmente han hecho. Y esa respuesta la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios, perdonados, y muchos serán emblanquecidos, perdonados, y avanzan un poquito más en la obediencia de la ley, pero enseñan que la ley es imposible de obedecer. Por lo tanto, no tienen fe en el poder del Mesías de dar al hombre, a través de su espíritu, el poder de obedecer toda la ley. Así de que solamente aquellos que sean limpios, emblanquecidos y purificados serán aquellos que podrán pasar bien el día de la expiación final que se acerca. Arrepentidos, perdonados, pero finalmente perdidos. Lo que nos pide este día de expiación es estas tres etapas. Tenemos que tener arrepentimiento, tenemos que obtener perdón y tenemos que estar purificados. No basta el simple perdón. Necesitamos, después de que hemos sido perdonados e imputada nuestra justificación, es necesario que tengamos obediencia a la ley, reconociendo por fe que tenemos gracia para vencer. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá,
pero los entendidos comprenderán. Y es en esta ocasión cuando nosotros tenemos que entender que sí tenemos acceso y a disponibilidad el poder vivir guardando todas las exigencias de la ley. Pero muchos creen de que esta obediencia es automática, como quien aprieta un botón y apagamos y prendemos la luz. Es un proceso. Hay hombres que lo pueden lograr más rápido que otros, así que nadie tiene que fijarse en la velocidad en la cual uno comienza a crecer de gracia en gracia hasta obedecer plenamente la ley. ¿Se dan cuenta, mis queridos amigos, hermanos y simpatizantes y oyentes de este canal? Vamos a leer ahora para que vean en qué consiste la expiación. Levíticos 16, versículo 30. Miren lo que dice. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis, ¿qué cosa? Limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Así que cuando habla de expiación, habla de la limpieza. La sangre de Azazel que no fue derramada puede tener poder para expiar pecados. O sea, cuando finalmente, al final de los 6,000 años, el plan de redención concluya, cada uno deberá llevar sus propios pecados que no quiso ser limpio, ni quiso que sean expiados, ni quiso que sean retirados de la vida de cada hombre que confesó en su oportunidad. Limpio, emblanquecido y purificado. Todos llegamos, mejor dicho, a ser limpios, perdonados. Otros avanzan un poco más y se van corrigiendo en algunos pecados y quieren hacer lo que dice Daniel. Vamos a volver a leerlo porque para mí es importantísimo realmente esto. Muchos serán limpios, otros simplemente llegarán a estar emblanquecidos y un poco mejor, corregirán su carácter, ya no cometerán los pecados públicos, pero hay pecados internos que no quieren ser purificados. Pero todo aquel que permita el proceso de expiación, que es ser limpio, emblanquecido y purificado, ellos serán los salvos. Y esta es la prueba del día de la expiación. Expiar es limpiar completamente. Estos 3 partes de la purificación total. Vamos a leer Levítico otra vez, capítulo 16, versículo 34. ¿Qué dice? Y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Pregunto, aquellos que se niegan y creen que es judaizar observar esta celebración del santuario del día de Yom Kippur, porque dicen que es letra muerta, nunca van a repasar esta lección de purificación final de la persona, a fin de que en parte, cuando llegue el sellamiento, la aprobación o la condenación final, sepan de que tuvimos oportunidad todos de que nuestra vida sea realmente purificada y aceptar el poder de vencer. Por eso todas las cartas de Apocalipsis hablan de vencer finalmente, porque ese es el testimonio de los 144,000 en la posteridad de la historia. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el día del Yom Kippur. En el día del Yom Kippur habla de la suerte de machos cabríos por Yahweh y por Azazel. Ya hemos visto que Azazel no puede ser representante del Mesías. No puede ser. Él lleva finalmente los pecados que Satanás, por su carácter y por su obra, es el responsable de todos los males que han ocurrido en este mundo. Es la causa y las consecuencias sumadas a él, confesadas sobre él. Y todo aquel que se arrepintió, todos sus pecados van a ser cargados sobre él, porque el Mesías
solamente carga los pecados de una manera temporal, porque Él también tiene que poner todos los pecados que tiene en sus manos de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que se arrepintió, debe colocarlos sobre la cabeza de Satanás. Y juntamente con él, todos aquellos que se negaron ser purificados. Entonces el versículo 10 habla: mas el macho cabrío sobre el cual cayere por suerte sobre Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Tal como Caín fue expulsado delante de Yahweh, así también Lucifer pagará su propio pecado, su propia sentencia a futuro. Sigamos leyendo. Después, ¿qué pasa con el macho cabrío que era por Yahweh? Dice: después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Expiación, que es hacer limpio al pueblo, y llevará la sangre detrás del velo. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes se imaginan sacrificar un cerdo y llevar la sangre al santuario? ¿Es posible? Ustedes miran, es una abominación. Pues sería abominación sacrificar a Azazel para que la sangre de Satanás expíe el pecado del pueblo. Es inconcebible. Pero eso mismo, muchas doctrinas y muchas corrientes judaicas o de mesiánicos están creyendo que Azazel es el Mesías, y que mientras que sacrifican al otro como si fuera el Lucifer en su destrucción. Pero aquí está viviendo en otro tiempo y en otra secuencia. Hay una línea de ruta en esta fiesta que hay que atenderlo. Es el macho cabrío que fue puesto a suerte por Yahweh quien hace la expiación. ¿Y qué dice el versículo 16? Así purificará el santuario. El versículo 18: la sangre del becerro y la sangre del macho cabrío será lo que estará delante del altar y expiará. Versículo 21: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, antes o después del sacrificio del otro macho cabrío. Al final, como acto final ya de todo este sistema de muerte, de sacrificio, finalmente pondrá Aarón, quien es el sumo sacerdote y quien actualmente el sumo sacerdote es el Mesías en el cielo. Él pondrá sobre la cabeza de Lucifer, de Satanás, confesará sobre él todas iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado a esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La exposición y la evidencia bíblica no deja duda para quién representa a Azazel y quién representa el otro macho cabrío. Vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice? Del 14 al 16 vamos a leerlo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos cuando ascendió después de su muerte, Yahshua, el Hijo de Yahweh, retengamos nuestra profesión. Y el versículo 15 es el meollo de esta festividad, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa el pecado que tengas,
no importa la debilidad que tengas, no importa la historia que tengas o dónde te encuentres en este momento. El sumo sacerdote que tenemos comprende lo que pasa en tu carne, sabe la lucha que tienes en tu mente, sabe los sentimientos de culpa que te agobian. Pero Él, el día de hoy, te invita a que eches sobre Él las cargas de tu pecado y aceptes su misericordia y su perdón. Él no viene ni te busca para matarte, porque ni aun Caín, que representaba a aquel que había matado a su hermano, no lo mató. A Eva, que cometió el pecado, no la mató. Y a Adán, cuando peca, conociendo lo que estaba haciendo, tampoco lo mató. Solo faltó que ellos pidieran perdón, y no lo hicieron. ¿Cometeremos nosotros el mismo error? Veamos el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Recuerden que dije, que hace un momento dije, de que quien está en el trono está realmente en el banquillo de los acusados. Estuvo, mejor dicho, hasta que cuando bajó el Mesías, en sus actos demostró el odio, y al matarlo, todo el universo logró comprender la verdadera naturaleza de la rebelión. Entonces ahora Él, participando como humano, comprendiendo nuestros pecados y nuestras debilidades, Él vino a comprender tu naturaleza caída, y así en nuestra propia naturaleza caída logró vencer, porque Él tuvo una mente que se mantuvo conectada con el Espíritu de su Padre. Y así fue como Él pudo vencer en este mundo. Y su victoria no es para que Él sea un obediente vicario de nosotros, sino que su victoria hace que nosotros también tengamos victoria sobre el pecado. Cuando le dijo a la mujer que había pecado, dime, ¿quién te acusa? Nadie le acusó. Ni yo te acuses. Más bien, deja de pecar, le dice. Considera, vete y no peques más. Estoy yo para ayudarte. Lo mismo que nos dice hoy día. Vamos al capítulo 2, bueno, ya número 14. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, Él murió como demostración de que aquel que tiene pecado de morir, porque esa es la justicia que Satanás impuso como condición, y tuvo que pasar el Mesías la condición que puso Satanás, que para si es necesario que la raza humana, para creer al Padre que no quiere la muerte del pecador, es necesario que Él muera, pues Él ya murió por nosotros. Así de que ya no tenemos nosotros por qué morir por los pecados que hemos cometido, cuando Él ya nos demostró que Él puede perdonarnos, sea cual sea nuestra condición. Así que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Yahweh, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Yahweh, el Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a todos nosotros que debemos de pasar este Yom Kippur con el perdón de Él, nos encargó buscar a los demás en esta palabra de reconciliación. ¿De acuerdo? Él nos ha encomendado primero disfrutar del perdón y luego ir nosotros con ese mensaje de que Dios es amor,
y que no busca el mal de nadie, y que Él ha asumido como un pararrayos la violencia de la justicia de bronce, que exige que la paga del pecado es muerte, mientras que la paga de Dios es el perdón y misericordia. ¿Qué haremos frente a este gran don que se nos ha dado? Ahora sí, somos nosotros embajadores en nombre de Él, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre del Mesías, reconciliados con Dios.